Ahí está. Yo voy a ver si me logro conectar por el celular y así veo Listo. lo que estoy Dale. proyectando. Bárbaro. El asunto está en dónde estará ese link. Ah, déjame verlo por aquí. Si no, bueno, cuando ustedes quieran. Bueno, les damos los buenos días a todos los que pudieron participar de esta última conferencia, de todo el ciclo de conferencias de especialistas de estas segundas jornadas de práctica profesional docente en profesorados universitarios en matemática. Bueno, en el día de hoy le damos la bienvenida al expositor Freddy González de la Universidad Federal de Río Grande del Norte. Les contamos brevemente que Freddy es doctor en educación por la Universidad de Carabobo de Venezuela, profesor titular ya hace un tiempo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, coordinador y fundador del Núcleo de Investigación en Educación Matemática y el Centro de Investigación Educativa Paradigma, como así también director y editor de la revista Paradigma, coordinador de un proyecto de investigación en la línea de educación matemática, además de tutor de trabajos de grado, de maestría y de tesis doctorales, consultor de investigación en el Centro de Estudios Educativos, profesor invitado en varias universidades e institutos, ex vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, miembro asociado al Comité Latinoamericano de Matemáticas Educativo, entre otros comités. Mencionamos algunas de las actividades realizadas por Freddy. Bueno, abrimos esta conferencia entonces titulada Emoción creativa al servicio de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir dejando en el chat preguntas para que luego junto con Germán las ponemos en común en el momento del intercambio. Bueno, Freddy, te agradecemos el poder estar y te damos la palabra. Bueno, muy buenos días a todas, buenos días a todos. Para mí constituye un privilegio poder participar de esta jornada y especialmente poderme encontrar con amigas, con amigos, con colegas, con educadoras y educadores que hemos compartido durante tanto tiempo estas inquietudes relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en nuestros países. Hoy voy a trabajar con ustedes, a compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas con el dominio afectivo en la educación matemática, que es el dominio en el que se ubican las emociones y al mismo tiempo tratar de relacionar esa noción afectiva de las emociones con la creatividad. Todo esto con la idea de mejorar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje de la matemática y eventualmente que puedan ser útiles para el desarrollo de programas de formación de profesores y de profesoras. Nosotros partimos en primer lugar o asumimos un modelo tridimensional del comportamiento humano. Pensamos que el comportamiento humano, en una forma muy sintética, articula el desempeño de cada persona en estas tres dimensiones. La, las actuaciones que son ostensibles, que algunos autores denominan conductas, pero eso que se observa y se aprecia en el movimiento del cuerpo, digámoslo así, está sustentado tanto sobre pensamientos, ideas, concepciones, etcétera, como sobre afectos. Lo que hacemos, a veces lo hacemos porque nos gusta o porque no nos gusta o porque queremos, y también lo hacemos porque sabemos hacerlo o queremos aprender a hacerlo, de tal manera que el comportamiento humano se despliega como mínimo
en una perspectiva tridimensional, ¿no? Específicamente en relación con educación matemática, este autor, el doctor Osvaldo Jesús Martínez Padrón, ha venido desarrollando desde hace tiempo una línea de investigación en el dominio afectivo de la educación matemática. Y él reúne en ese dominio lo que son las emociones, las actitudes, las creencias, etc. Entonces, a nuestro juicio, este dominio es esencial en el trabajo que se haga en la enseñanza y en el aprendizaje de la matemática. No podemos desarrollar una enseñanza o propiciar un aprendizaje de la matemática sin tomar en consideración este dominio afectivo que, como dice Osvaldo, incluye emociones, actitudes, creencias, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, existe recientemente un notable interés en este asunto que denominan algunos autores la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Es una palabra que se usa mucho, que se despliega con inusitada frecuencia, pero que generalmente resulta difícil de trabajar didácticamente o de propiciarla pedagógicamente. En términos generales, cuando hablamos de creatividad, pensamos en una pulsión interiorizada que contribuye a la producción de artefactos. Cuando vemos un mueble, cuando vemos una silla, cuando vemos un dispositivo electrónico, estamos hablando de artefactos que son extensiones de la capacidad física del cuerpo humano. Pero la creatividad no solamente se expresa en artefactos, también se puede expresar en mentefactos. ¿Y qué son los mentefactos? Los mentefactos están asociados con el incremento de la capacidad cognitiva humana para comprender realidades que a simple vista no son visibilizables. Un ejemplo clásico de un mentefacto es ese modelo del átomo, que ya se sabe que no es así, pero en todo caso son representaciones ideativas de realidades a las cuales nos queremos referir mediante intermediarios que serían estos mentefactos que pueden expresarse como mapas mentales, mapas conceptuales, modelos, representaciones gráficas, etcétera, que tienen la finalidad de satisfacer una necesidad de goce estético, como por ejemplo ocurre en el caso de las artes, cuando son creados mentefactos o artefactos no utilitarios de forma directa. Entonces, la creatividad es un elemento importante que vamos a intentar articular con esta exposición. El profesor Clayton Gontijo, él es investigador de la Universidad de Brasilia y él ha venido desarrollando desde hace algún tiempo este trabajo de la creatividad en matemática. Entonces, esa creatividad en matemática de la cual trabaja Clayton está asociada con una acción que es fundamental en el trabajo con matemáticas, como lo es la resolución de problemas. Entonces, él examina el asunto de la creatividad en matemáticas, asociándolo con la resolución de problemas mediante la presentación de problemas abiertos que propician y estimulan la búsqueda de formas de solución que sean inusuales, en cierto sentido, originales, y que se mantengan fuera de lo rutinario, o se mantengan fuera de la norma, o se salgan de lo que es habitual esperar como solución a un problema matemático. Entonces, el trabajo de Clayton es muy interesante porque él vincula
el trabajo creativo con el trabajo productivo en matemática, lo cual nos parece bien interesante. Hay algunas no, varias publicaciones, inclusive libros, donde ya se han dado a conocer los resultados de las investigaciones que Clayton y su equipo han venido desarrollando, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo interesante del trabajo de Clayton, a nosotros nos parece que hace falta algo, ¿no? Y eso que hace falta es justamente la parte de la emocionalidad, ¿sí? En la concepción que maneja Clayton de creatividad, en lo que yo he podido entender, un humilde entendimiento, a mí me parece que es necesario que se formule de manera explícita esa articulación que debe existir entre lo creativo y lo emocional. Y tratando de encontrar argumentos sobre los cuales yo pudiera apoyarme para fortalecer digamos así, esta conjetura que estoy tratando de hacerme, entonces avancé un poco en una revisión, ¿no? Me fui a fuentes importantes y encontré este trabajo que con toda seguridad ustedes en algún momento han debido tener en sus manos, de Hadamard, quien en su libro de Psicología de la Invención en el campo matemático, eh, de una forma casi explícita, él dice que en matemática no es posible la producción de novedad alguna sin la presencia de la emocionalidad del autor. Y ahí yo hice esa cita. Él dice, al preguntar acerca de la influencia de las circunstancias meteorológicas, se deja de lado la pregunta más precisa referente a la influencia del estado físico del investigador y en especial de las emociones que puede sufrir. Y al final, haciendo digámoslo así, trayendo a colación uno de sus autores, Hadamard dice, en las ciencias, inclusive las más rígidas, ninguna novedad ha nacido de genios como un Arquímedes o un Newton sin la emoción poética y alguna vibración de naturaleza inteligente. Ahí en esa frase yo encuentro, digámoslo así, el vínculo entre la emoción, la cognición, la creatividad, etcétera. Fíjense la forma como él hace la expresión y alguna vibración de naturaleza inteligente. Pero continuando en la búsqueda, encuentro a esta profesora, María de la Luz Flores Galindo, y ella de una manera categórica lo afirma. Las emociones son el primer paso del proceso de creación científica. Fíjense eso. Las emociones son el primer paso del proceso de creación científica. Y ella dice, en la ciencia como proceso previo a la elaboración de hipótesis hay abducción y en la abducción hay emociones. Por lo tanto, en la creación científica hay emociones. Dar prioridad a lo anterior significa que hay una racionalidad, fíjense esto, racionalidad emotiva, que no es posible excluirla de la racionalidad científica. Entonces vean cómo diferentes autores, algunos que son del campo de la educación matemática, otros son de la matemática como Hadamard, y aquí esta profesora que trabaja con otras cuestiones, llaman la atención sobre la importancia de articular cognición, emoción en la producción de ciencia. Y de alguna forma, cuando nosotros estamos desenvolviendo procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, de alguna forma estamos desenvolviendo procesos de producción científica, por lo menos para esos estudiantes que están intentando aprender esa matemática escolar.
Otra persona que tampoco es del campo de la educación matemática, pero que llama la atención sobre este aspecto, es Dora Barrancos. Ella es una, si no me engaño, mexicana, una líder feminista muy importante en su país, y ella lo dice de manera categórica: las emociones tienen un papel fundamental en la creación del conocimiento. Entonces, a medida que iba adentrándome en esta búsqueda, eh, llego entonces a esta síntesis. No existe creación científica sin la emocionalidad del científico. Por lo tanto, esto nos interpela en el siguiente sentido: ¿qué tratamiento estamos nosotros, los profesores de matemáticas y las profesoras de matemáticas, dándole a las emociones en nuestras prácticas de aula, de enseñanza y aprendizaje de la matemática? ¿Hacia dónde está conduciéndose el énfasis en nuestros procesos formativos? ¿Hacia lo cognitivo, hacia lo racional, hacia lo científico, o de una forma equilibrada hacia, entre comillas, lo no racional, lo creativo, lo emocional? No se trata de desequilibrar la balanza, de lo que se trata es de equilibrar una con otra, ¿no? Pero por otro lado, la creatividad no se da en el vacío. No puedes ser creativo de algo en lo cual tú no tienes información alguna. Además de la emocionalidad, es necesario estar informado. Podemos estar muy emocionados, pero si no tenemos información, no podemos crear. Necesitamos informarnos. Entonces, el trabajo creativo requiere de emoción, pero al mismo tiempo también de información. Entonces, ahí aparece un tercer elemento que es importante, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la creatividad? Por un lado, existen condiciones objetivas en el sentido de que las prácticas de trabajo permitan el despliegue de las actuaciones de quienes están involucrados en esa práctica. Cuando nos referimos a condiciones objetivas, hacemos referencia precisamente a las posibilidades de desplazamiento autónomo que pueda tener, digámoslo así, reduzcámoslo al caso de una práctica de aula, el estudiante. Es decir, si el estudiante tiene que tener, mejor dicho, si el estudiante debe atenerse a una determinada forma de presentación de la respuesta, y si no se atiene a esa forma, la respuesta no sería aceptada, entonces esas condiciones objetivas son muy restrictivas. Entonces, en líneas generales, nosotros debemos crear condiciones objetivas no restrictivas. En el caso de nuestra práctica de aula, bueno, que los alumnos puedan moverse con cierta libertad dentro del aula de clase, que puedan hablar entre ellos, que puedan utilizar diferentes dispositivos a los cuales ellos tengan acceso, etcétera. Yo lo sintetizo diciendo que en líneas generales las condiciones objetivas están asociadas con las posibilidades de desplazamiento que tenga el estudiante y por supuesto quien se está formando durante la realización de la actividad. Mientras que las condiciones subjetivas están asociadas con la propia personalidad del estudiante, ¿no? Eso me permite a mí traer una cita de una de mis estudiantes que en una de las aulas, haciendo referencia a esas condiciones objetivas de las cuales les estoy hablando, ella la sintetizó con esa frase:
nosotros debemos tener la posibilidad de volar con libertad usando las alas de nuestra imaginación. A mí me parece que esa es una síntesis brillante de lo que debería ser un contexto de trabajo en donde se intente estimular la creatividad, la emocionalidad y la producción del conocimiento científico, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí a esta síntesis, ¿no? La libertad es una condición esencial de la creatividad. No se puede ser creativo si no se es libre. Necesitamos libertad para crear. Y articulando los tres elementos, entonces se me ocurre proponer a la comunidad, a ustedes, este concepto de emoción creativa informada. Es decir, ya hemos dicho, no puede haber creatividad, no. La creatividad está asociada con la emoción, pero no puede haber creatividad si no hay información. Entonces se me ocurrió reunir estas tres palabras y proponer ese concepto de emoción creativa informada, y ella florece en espacios de libertad. La emoción creativa informada se despliega en espacios de libertad. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto en matemáticas? ¿Cómo nosotros podríamos intentar llevar estas ideas al caso de la matemática? Entonces, para eso, a partir de este momento, yo voy a ir mostrando algunas ideas de cómo en este momento a mí se me ocurre que nosotros podríamos hacer eso. Una primera cosa es humanizar la matemática. La matemática es una creación humana colectiva y ha sido construida por mucha gente, tanto individuos como colectivos, a lo largo de la historia. Entonces tenemos que mostrar el rostro humano de las matemáticas. ¿Quiénes son? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Etcétera. Esto nos va a llevar a la cuestión histórica, pero al mismo tiempo una historia humanizada de las matemáticas que nos permita ver la continuidad entre lo que nosotros hacemos hoy y lo que la humanidad entera ha venido haciendo a lo largo de todos los siglos anteriores. Entonces, la humanización de la matemática y de las prácticas escolares con ella es un asunto importante. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Bueno, una forma es usar las biografías de hombres y mujeres, que no son solo los hombres quienes han hecho la matemática, y apelar a la biografía, a la cultura, a la, digamos así, a la cotidianidad de la vida normal de estos creadores de la matemática, podría hacer que los estudiantes comprendieran que si otros pudieron en el pasado, si otros están consiguiendo hacerlo en el momento, en el presente, ¿por qué ellos no van a poder hacerlo también? Entonces, este carácter humano de la matemática, apelando a la historia, a la vida de estos ilustres personajes y otros que no son tan ilustres, podría ayudar mucho, ¿no? Pero no es solamente mostrar la biografía como una cuestión anecdótica, hay que hacer un trabajo de lectura reflexiva, de contextualización, de examen de las situaciones en las que los autores a los que nos estamos haciendo referencia se vieron envueltos en un momento dado, y sobre todo, destacar el carácter humano y humanístico del trabajo que ellos hacían. Inclusive,
hay la posibilidad de ver el placer o de saber o de examinar el placer que muchos de estos personajes sintieron en el momento en el que ellos estaban produciendo esos conocimientos que hoy en día son rutina para nosotros. Entonces, este es uno de los aspectos. Hay una colección muy interesante organizada por este compañero Carlos Sánchez Fernández, él es cubano, y él junto con su esposa y otros autores han desarrollado una serie de biografías muy accesibles, muy interesantes, de muy fácil lectura, pero al mismo tiempo subyugantes, la forma como han sido escritos estos libros realmente resultan muy atractivas y muy emocionantes. Y ahí uno se entera de detalles de la vida de estos personajes que habitualmente por otras vías no se conocen, ¿no? Entonces, estos son libros de una historia de la matemática contada a través de la vida de personajes que han tenido un protagonismo relevante en esa historia. Algunos están disponibles en forma gratuita, otros no, pero creo que ahí en Argentina posiblemente se puedan conseguir. Entonces, ahí estamos todavía trabajando con la idea de la humanización de la matemática y demostrar el rostro humano. Hay otros textos que son interesantes. Por ejemplo, ese libro que está ahí sobre eh, Galois, que hace pocos días estuvo de aniversario y que creo que el Día Internacional del Matemático es consagrado a él, si no estoy equivocado. Esa novela o esa historia novelada o esa biografía historizada novelísticamente de Galois es interesantísima y nos permite saber cosas de matemática, más no solo de matemática, sino de cultura, de historia, etcétera. Entonces hay varios libros que son novelas o historias noveladas o historias contadas en el formato de novela o novelas contadas en el formato de historia que nos permiten aproximarnos de una forma diferente, emocional, creativa, hacia la matemática y que puede ser marcante en la vida futura de un estudiante y en las relaciones que ese estudiante en el futuro establezca con matemáticas. Hay varios libros de ese tono, la analfabeta que era un genio de los números, en fin, son diferentes materiales que nosotros podríamos traer a nuestra mesa de trabajo para darle un tono un poco diferente a lo que sería la enseñanza de la matemática en términos diferentes a lo actual. Otro aspecto, ya no yéndonos a lo individual, sino a lo colectivo, es ver que la matemática no es una creación exclusiva de una determinada civilización, como es, por ejemplo, la civilización griega, sino que por el contrario, en diferentes lugares del mundo y en diferentes momentos históricos, hubo otras grandes culturas que desarrollaron prácticas matemáticas que en algunos casos aún están vigentes y que vale la pena conocer. Todo esto tiene como finalidad ampliar el campo visual de los estudiantes en relación con la matemática, con el fin de propiciar en ellos una visión que va más allá de los símbolos, de las reglas, de los algoritmos, de los cálculos, etcétera. Realmente cuando se desenvuelve
una presentación de la matemática de esa forma, uno puede apreciar la grandeza de nuestro campo de trabajo en tanto que inmensa creación humana. Entonces, reducir la matemática a algoritmos, a cuentas, etcétera, realmente es como negarle a los estudiantes la posibilidad de adentrarse en el fascinante mundo de esta creación colectiva, que es lo que hoy en día llaman matemática o matemáticas o etnomatemáticas en algunos casos, ¿no? Esto que les estoy presentando aquí, voy a leer lo que escribí. Mostrar la historia de las civilizaciones antecesoras a la nuestra permite evidenciar el carácter humano y articulado con prácticas socioculturales que la matemática tiene. Además, hace posible atribuir significado a los sistemas simbólicos que hoy usamos al saber que son herencias de nuestros antepasados. A mí me parece que esto es esencial para nuestros países. Nosotros tenemos una herencia matemática muy importante, lamentablemente no suficientemente recuperada y revalorizada, pero sentirnos parte de ese trayecto histórico que nosotros como pueblo hemos venido construyendo a lo largo de tantos siglos, es algo que puede tener un impacto importante en relación con el tipo de vínculo que el estudiante puede establecer entre sí y la matemática en cuanto a campo científico, ¿no? Otra posibilidad para trabajar con creatividad, información, emoción, es el uso de la literatura. De todos ustedes es conocido que hay muchas obras literarias donde la matemática está incluida en tramas fantásticas. Un clásico de todos ustedes ya lo conocen, Alicia en el País de la Maravilla. Es un clásico, pero no es el único. Hay otros que no son tan clásicos, pero que también pueden utilizarse. Un artículo que yo recomiendo en esta dirección fue escrito por el compañero Juan Nápoles Valdés, creo que él está en Corrientes, algunos de ustedes lo conocen, si no lo conocen, no intenten conocerlo. Y él escribió un artículo en la revista Unión, donde hace algunas sugestiones de cómo se pueden utilizar los recursos literarios en la formación de profesores de matemáticas. Creo que vale la pena leer este trabajo de Juan, porque va en esa dirección, ¿no? La relación de matemática y literatura, ¿no? Este libro está dedicado a eso. Es un handbook de las relaciones que existen entre la literatura y la matemática. Y yo extraje esta cita de la presentación. La literatura y las matemáticas pueden parecer que constituyen diferentes dominios de conocimiento. Se asocia a menudo con la experiencia subjetiva e individual, la profundidad emocional y los caprichos de la vida. Y las matemáticas, por otro lado, se ven comúnmente como un sistema de verdades eternas. Sin embargo, la relación entre estos dos ámbitos de la actividad humana incluye múltiples conexiones, paralelismos intrincados y préstamos creativos mutuos. De tal manera que en esta aventura que hice, me fui encontrando que hay autores que están llamando la atención sobre la necesidad de establecer estos cruces entre matemática y textos literarios. Ahí este autor tiene una columna que se llama El ángulo de Devlin, y ahí ustedes van a poder encontrar mucha información sobre este tipo de propuestas de articulación entre
la matemática y otras áreas, especialmente artísticas. Este trabajo, el hombre que calculaba, todos ustedes lo conocen, pero también puede convertirse en un libro de matemática y literatura, o de literatura y matemática, y existen numerosos trabajos en donde este libro ha sido utilizado con diferentes intencionalidades y niveles de profundidad en procesos tanto de enseñanza de la matemática como de formación de profesores de matemáticas, ¿no? Lo más interesante, uno de los aspectos más interesantes de este trabajo, es cómo el autor, que de paso no era árabe, era brasilero, cómo este autor logra situar muy creativamente prácticas matemáticas en contextos de prácticas socioculturales de otro tipo, ¿no? Vean cómo nos estamos moviendo por unos materiales que no son los habituales que se utilizan para enseñar matemáticas, que son los libros de cálculo, los libros de álgebra, etcétera, ¿no? Eh, este, este libro, como estoy mostrando aquí, por lo menos aquí en Brasil, ha sido muy utilizado, eh, y al autor lo llamaban el Pelé de los números. Entonces, es solamente un ejemplo de eso. Más, existen otros. El teorema del loro es otro libro que establece, que presenta la matemática, digámoslo así, en un envoltorio, disculpan la palabra, en un envoltorio atractivo que se sale de lo normal, pero que habitualmente no le extraemos la riqueza que ellos tienen. Esto que les estoy hablando no es nuevo. Ya hace algunos años atrás, este importante matemático y educador matemático español, Miguel de Guzmán, ya venía trabajando en este asunto de los matematicuentos o de los cuentos con cuentas. Entonces, esto nos abre otro género, el género de los cuentos y el uso de ellos para enseñar matemáticas. Entonces, estos cuentos con cuentas vale la pena prestarle atención. Aquí tenemos otro cuento, El Diablo de los Números, que también resulta interesante. Claro está, estamos hablando de una aproximación a la matemática que no es la aproximación habitual de apropiarnos de sus algoritmos, de sus símbolos, de sus notaciones, etcétera. Es acercarnos a la matemática por otra puerta, por otra vía, y probablemente una vez dentro, esa otra forma, llamémosla entre comillas normal, puede que resulte más fácil. Todo esto a nivel de mis especulaciones, ¿no? Entonces, tenemos ahí otra posibilidad de usar el cuento como un recurso didáctico, trabajar con esta idea de los matematicuentos y crear cuentos a partir de las propias situaciones en las cuales los estudiantes y los profesores en formación puedan verse involucrados en un momento dado, ¿no? Tenemos este compañero que algunos de ustedes también probablemente lo conozcan. Él es Orlando Planchar Márquez. Él es venezolano, pero está radicado en Puerto Rico. Y él desde hace algún tiempo se ha venido dedicando a escribir cuentos matemáticos, digámoslo así, matematicuentos. Y algunos de esos trabajos están disponibles, y tengo información de algunas colegas que los usan con sus hijos, con sus estudiantes, etcétera.
y está resultando una experiencia verdaderamente agradable. Entonces tenemos esa posibilidad. Él ha escrito varios, el sueño geométrico con el Tangram, el cuadrado que quiso ser círculo, la cinta de Mibio y la hormiguita Guita, en fin. Y él, en cierto modo, ha venido desarrollando una base conceptual para darle soporte teórico al trabajo que él realiza con la escritura de cuentos matemáticos o de cuentos para enseñar nociones matemáticas en el nivel elemental, ¿no? Otra posibilidad son las obras de arte. Aquí creo que no necesito extenderme mucho, esto ha sido bastante estudiado, pero una cuestión que se resalta en el aprecio y en la visualización de las obras de arte son aquellas emociones que pueden despertar cuando admiramos una creación humana tan extraordinaria como esas que habitualmente nosotros conseguimos ver en los museos o en las ilustraciones de los libros, etcétera. Esto, por ejemplo, es una clásica, ¿no? Aquí tienen otra, no, no es necesario abordar mucho, pero es importante que la Gioconda siempre nos esté acompañando, ¿no? La arquitectura moderna es otra de las posibilidades que nosotros tenemos para emocionar en la enseñanza de la matemática. Recuerden que eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Por dónde están circulando las tres ideas? La emocionalidad por la vía del éxtasis que genera la apreciación de una creación humana, sea literaria, sea arquitectónica, sea plástica, etcétera. Por otro lado, la creatividad, al poner en juego de una manera inusitada, única, exclusiva, ese conjunto de elementos. Y por otro lado, la información matemática que está implícita en lo que hemos venido mostrando. De tal manera que emoción, creatividad e información, ellas están subyacentes en la propuesta que estamos haciendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí en Buenos Aires y en Argentina en general existen un conjunto enorme de edificaciones que podrían ser utilizadas para desarrollar trabajos de matemática creativa, digámoslo así. Aquí hay fotografías de diferentes instalaciones arquitectónicas en diferentes lugares del mundo que hacen referencia a conceptos de matemática verdaderamente complejos, de tal manera que la presencia de la matemática en la realidad cotidiana de las personas manifiesta en estas instalaciones, en estas construcciones, en estas obras de arte, eh, podría valer la pena aprovecharla, ¿no? Otro género importante, el cine, la, 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 los filmes. Tenemos un conjunto de películas, digámoslo así, que tratan temas de matemática de una forma bastante eh, muy bonita, vamos a decirlo para no entrar en detalle, y que pueden estimular la emoción en el estudio de la matemática. Entonces, apelar al cine o a las películas que ya han sido realizadas puede valer la pena. Es importante que se tome en cuenta que estas películas no fueron hechas con fines didácticos. Es claro, estas películas fueron hechas con otros fines. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer como una especie de transposición didáctica, examinar muy bien el filme y ver dentro de él cuál aspecto es el que nosotros podríamos eventualmente intentar desarrollar.
para aprovecharlo con fines pedagógicos y con fines formativos en relación con matemáticas, ¿no? La fotografía, ahí por ejemplo, yo les quise mostrar el quinto postulado. Por un punto exterior, una recta pasa una y solo una recta paralela a otra recta dada. Entonces, son situaciones que eventualmente podemos nosotros apreciar y utilizarlas matemáticamente, aparte de la cuestión de escala y todas esas cosas que está implícita en el uso de la fotografía. Hay, por ejemplo, simetrías, etcétera, etcétera, que se podrían hacer. De paso, el enfoque de una fotografía es un asunto completamente matricial, técnicamente hablando, es matemática pura. Más no es por ahí necesariamente que debemos irnos, sino sobre todo por la parte artística, por la parte creativa, por la parte emocional, ¿no? Hay algunas fotografías que eventualmente yo he podido realizar ahí con mi camarita para mostrársela a los estudiantes, pero que nos permiten ver que la matemática la tenemos a nuestro lado. Por ejemplo, el corte ahí de un limón nos permite trabajar las fracciones, eh, las simetrías, los pentágonos regulares, en fin, muchas cosas podemos nosotros lograr usando fotografía en el aula de clase para enseñar matemáticas. Aquí, por ejemplo, podemos hablar del teorema de Pitágoras si queremos, o podemos hablar de otras cosas, ¿no? Una advertencia. Ya estoy terminando para abrir la palabra para ustedes. Todas estas estrategias son eh, ideas sueltas que yo tengo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta si las vamos a intentar desarrollar, bueno, algunos elementos como quiénes son nuestros alumnos, en cuáles contextos ellos se desenvuelven, cuáles son sus condiciones sociales, cómo se desenvuelve su vida cotidiana, etcétera, para tratar de ajustar las inquietudes didácticas que nosotros tenemos con las posibilidades reales que ellos puedan eventualmente disponer, pero tenemos casi la convicción de que hacer algo como esto va a traer como resultado un mayor nivel de querencia positiva de nuestros estudiantes hacia nuestra disciplina. Entonces, en todo caso, ese es un grupo de mis estudiantes que hicieron un descubrimiento ahí con el material dorado. Mi expectativa es que el aprendizaje de la matemática constituya siempre una experiencia emocionante, placentera y fortalecedora de lo mejor que como seres humanos poseemos, que es la capacidad de alegrarnos. Las clases de matemáticas tienen que ser actividades alegres, placenteras, que al salir de clase salgamos felices y no tristes, aburridos o frustrados. Entonces, bueno, ese es mi mensaje. Le agradezco mucho la atención. Espero haber provocado algunas inquietudes y me dispongo entonces a mantenerme aquí en diálogo con ustedes. Muchísimas gracias a todo el equipo que hizo posible mi presencia en esta mañana por aquí, por estos lados. Entonces, bueno, la palabra es de ustedes. Gracias, Freddy. Ahí vamos viendo si quieren dejar por el chat preguntas o levantar la mano. Sí, dale, Germán. Lisandro dice, bueno, no sé si querés abrir el micrófono y hacerlo directamente, Lisandro. Bien. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta era relativa a entre las estrategias trabajadas con las diferentes expresiones artísticas, tenían algunas relativas a la música. Bueno, yo aclaro ahí que llegué un poquito tarde, no sé si al principio lo dijo.
Freddy está silenciado. Sí, sí, con la música tenemos, inclusive se desarrolló un proyecto, lamentablemente no incluí la parte de la música en esta presentación, pero sí, efectivamente, hay muchas cosas que se pueden hacer con la música y de hecho se están haciendo, ¿no? Claro, se puede hacer muchísimo más de lo que se hace, porque lo que yo he visto en general es que utilizan canciones para estimular la memorización de las tablas o canciones para aprenderse algunos conceptos, etcétera. Más, se puede hacer mucho más que eso. Efectivamente, con la música se puede hacer mucho más de lo que habitualmente se hace en todos los niveles. Inclusive hay un proyecto, eventualmente lo consigo y se los paso, un pedagogo que es músico y entonces sus clases de matemática y de otras cosas con los niños, él las desenvuelve a partir de la generación de sonidos que les invita a que sus alumnos hagan con diferentes partes del cuerpo. Entonces, como él es músico, él maneja las notas, maneja las claves, maneja muchas cosas, y entonces a partir de del reconocimiento de las posibilidades de aprendizaje que nosotros tenemos en nuestro propio cuerpo, él se va, digámoslo así, él va expandiendo el campo de comprensión de los estudiantes pequeños, tanto de sí mismo como de su entorno y de los demás. Y no solamente eso, sino que cuando ellos se dan cuenta que con su cuerpo pueden generar sonidos individualmente, luego él los reúne para que generen sonidos colectivamente. Y eso va creando, va generando posibilidades que a mi juicio son fundamentales, como por ejemplo la socialización, el respeto, la valorización del otro, la aceptación del otro como un diferente que puede contribuir conmigo a que juntos podamos alcanzar una meta común. En fin, son muchas cosas que se pueden hacer. Claro, hay que salirse de la norma. Hay que salirse de la norma. Tiene que hacerse cosas diferentes. A veces no lo consigue porque, bueno, lo primero que se rompe cuando se sale uno de la norma es el silencio. Y la clase o las clases que nosotros damos privilegian el silencio. Entonces, cuando tú intentas trabajar con música y aparece el no silencio, y el no silencio es insubordinado, el no silencio es subversivo, el no silencio es castigado y muchas veces incomprendido. Entonces, son los riesgos que se corren. Muchas gracias, Lisandro, por tu participación. No, muchas gracias a usted por la respuesta. La verdad que yo siempre, cuando he pensado esas cosas, por ahí el inconveniente que encuentro es que las cosas que se me ocurren o que veo me parece que son como demasiado técnicas, como que requieren un cierto bagaje musical y matemático para abordarlas, y entonces por ahí las ideas de hacer cosas que tengan más que ver con lo emocional y cómo poder trabajar con eso es muy enriquecedor, ¿no? Muchas gracias. Ok. Bueno, yo sigo aquí. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta, levantar la mano o abrir directamente el micrófono? Una preguntita.
¿Cómo le va? Hola, Sabrina. Gracias por la charla. ¿Cuál fue la actividad que le ha dado más satisfacción realizar con sus alumnos de este tipo, de las de este tipo? Esa que mostré la foto ahí, es un grupo de pedagogas y pedagogos que el primer día de clases que yo tuve con ellos, yo le pregunté que cuál era su relación con la matemática. Y la mayoría de las respuestas fueron las siguientes. Odio la matemática. La odio. No quiero saber nada de matemática. Ese ha sido mi trauma. Yo no sé nada de matemática y por ahí eran las respuestas. Y yo digo, bueno, ¿y qué voy a hacer yo aquí? Entonces yo utilicé mucho videos de YouTube, utilicé fotografías, utilicé materiales descartables, etcétera. Y poco a poco, ellos se fueron dando cuenta que no era la matemática a quienes ellos odiaban. Era otra cosa, que no era matemática. Era aquella cosa que le habían vendido como matemática en la escuela, pero que eso no es matemática. Fórmulas, cuentas, etcétera. Aprenderse de memoria las tablas, de multiplicar. Eso no es matemática. Matemática es una oportunidad de nosotros desenvolvernos como seres humanos en esa triple dimensionalidad que no somos, que nosotros somos. Emoción, cognición y actuación. Entonces lo que tenemos que ver es cómo nosotros creamos espacios que le permitan al estudiante desplegar esa tridimensionalidad tanto en su propio cuerpo. Yo los enseñé, no les enseñé, les dije que ellos cargan la matemática en las manos y ahí utilizamos la multiplicación con los dedos. La matemática la tienen ustedes todos los días ahí cuando cortan un limón. Abran ahí, hicimos esa práctica de cortar un limón en la sala de aula y ver que ese limón está dividido en sectores circulares, que tiene tantas cosas, fracciones, tantas cosas que hay ahí. Cortábamos en cierta forma, no sé cómo le dicen ustedes allá, yo le digo lechosa, pero no sé si ustedes le dicen lechosa a la fruta. ¿Cómo se le dice? Se me fue el nombre. En portugués, mamón. Ay, se me fue el nombre. Cuando tú cortas la fruta, yo le dije a ellos, voy a colocar una estrella en sus manos. Yo voy a bajar las estrellas a sus manos. Profesor, usted no va a llevar para el espacio, ¿no? Yo se la voy a traer aquí a sus manos. Y compré una docena de manzanas. Las corté en una determinada forma que ustedes seguramente ya lo han visto. Y le dije, ábranla. Hubo alumnos que lloraron. Lo tienen ahí. Entonces, esa práctica de lograr transformar odio en amor y que ellos lo manifestaran en la forma como quedó manifiesto en esa fotografía, para mí fue suficiente. ¿No? Suficiente. No fue fácil. Tuve que vencer la resistencia de ellos mismos, pero al final ellos se dieron cuenta que sí era posible, que valía la pena. Y hoy en día me he encontrado algunos de ellos, mi profesor, nosotros hacemos lo mismo que usted nos enseñó con nuestros alumnos. Entonces, es
atreverse, Sabrina, es atreverse y Pero, atreverse. ¿en qué contexto usted tiene alumna de pedagogas que odian la matemática? Porque me llama la atención la No, curiosidad son los de alumnos tipo de de alumnos. pedagogía. Los alumnos de pedagogía generalmente se van para pedagogía porque no quieren saber nada de matemática. ¿Y qué estarían estudiando esos alumnos? ¿Son alumnos de No, son grado? estudiantes que van a, no, son estudiantes universitarios de una Ajá. licencia de pedagogía. Ellos se Ah, graduaron como pedagogos. Son estudiantes está universitarios bien. de pedagogía que tienen que estudiar matemática porque es una Claro. asignatura obligatoria. ¿Saben? Ah, entendí. Muchas gracias. Entonces, ellos llegan ahí con muchos traumas. Los estudiantes llegan con muchísimos traumas por la forma como ellos han sido enfrentados o confrontados con la Ujú. matemática. Y nosotros tenemos un trabajo enorme. Sí, los profesores de educación primaria son los que nosotros aquí llamamos pedagogos. Entonces tenemos un gran desafío que es propiciar cambios en esa mentalidad que ellos tienen, porque si no cambian esa forma de pensar la matemática, ellos le van a transmitir ese trauma a sus alumnos. Y ahí vamos a entrar en un círculo vicioso que no vamos a poder romper en ningún momento. Entonces, es atreverse y hacer las cosas insubordinadamente. Recuerde que lo primero que se rompe con una práctica de este tipo es el silencio. Y tenemos que acostumbrarnos a que nuestras clases ya no serán más silenciosas, en el sentido clásico de la palabra. Sigo por aquí. Seguimos por aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que les haya llamado la atención? Algo con lo que no estén de acuerdo. Yo una pregunta, ¿y sus colegas cómo recibían sus propuestas? La mirada a veces de nuestros pares, también puede ser una mirada no de la aprobación a estas prácticas. ¿Qué recepción encontraba usted entre sus pares? ¿Cómo? Bueno, fui protestado. No le digo más. Estudiantes que no estaban de acuerdo hicieron una protesta y bueno, fui llamado a capítulo. Pero yo seguí con mis cosas. Seguí. Eh, yo siempre pienso en el poder de uno. El poder de uno. No es posible que yo pueda mudar el mundo, pero yo puedo mudar yo. Entonces, si los otros colegas no lo hacen, bueno, no lo hacen. Pero yo no voy a esperar que mis colegas me bauticen y me autoricen para yo llevar a cabo una estrategia en la cual yo creo. Y eso está asociado con mi profesionalidad. Más repito, son prácticas insubordinadas, subversivas, que eventualmente encuentran resistencia en varios sectores. Los primeros que se resisten son los propios estudiantes, porque ellos ven que el esfuerzo que tienen que hacer es un poco mayor del habitual. Luego los padres que no entienden que se puede enseñar matemática de una forma no algorítmica. Y cuando ellos ven estas cosas, ellos dicen, bueno, ¿y qué matemática es esa que ese profesor está enseñando? Entonces las incomprensiones de los padres van a aparecer. Luego vienen las autoridades que cuando no hay silencio, creen que hay indisciplina y quieren mantener el control, porque ellos creen que para que haya aprendizaje
es absolutamente necesario el silencio, cosa que no necesariamente es así. Y luego vienen los colegas que se sienten amenazados en dos sentidos. Si la práctica funciona, se van a sentir amenazados ante el reclamo ante la posibilidad de reclamo por los estudiantes. Bueno, profesor, ¿y por qué usted no hace como aquel? ¿No? O si las autoridades lo asumen, los colegas van a decir, me van a poner a trabajar más y no quiero. Entonces, todos esos elementos están operando en cualquier tipo de práctica innovadora. Todos operan de forma articulada y nosotros tenemos que estar atentos, conscientes y dispuestos a correr los riesgos. Para eso tenemos que prepararnos bien, porque si estamos bien preparados, sabemos qué es lo que estamos haciendo y por qué. Y tenemos nuestros argumentos. Entonces, es importante prepararse. Si se puede trabajar con otro, mejor. Pero si no hay nadie, el Quijote mismo es la referencia. A la larga, el Quijote tenía razón. Ok, gracias, Patricia. ¿Alguien más? Parece que Eliana. Quería dejar así, o decir, no sé si una pregunta, pero una reflexión que me llevó a escuchar toda la conferencia, y que es esto de que a veces, acá al menos en Argentina, parece como que el nivel inicial o nivel primario son más propicios para usar todo este tipo de recursos, y cada vez se va dejando más de lado a medida que uno va avanzando en el nivel educativo, en el secundario, el universitario, terciario. Como si la emoción no haría falta en otros niveles cuando estamos ya en la adolescencia o somos más adultos. Entonces, bueno, ¿cómo ir incorporando estas prácticas en el uso habitual, en una clase habitual? Porque hasta incluso muchas veces se utilizan, pero no están incorporadas en la práctica, sino que a lo mejor se usa en un momento libre o en ocasiones muy puntuales, pero que no se integran. Así que bueno, para pensar, esa idea quería comentar. Eliana, lo que usted está diciendo es fundamental. El juego no es solo cosa de niños. El juego no es cosa solo de niños. El juego es de toda la vida. Ojalá nosotros pudiéramos mantener nuestra capacidad lúdica a lo largo de toda nuestra trayectoria vital. Ojalá se pudiera. Lamentablemente no ocurre así. A veces el juego es proscrito. Entonces, una cosa que es importante es la adaptación. Los juegos, ellos tienen unas condiciones, y un juego que puede ser muy divertido para una persona puede resultar no serlo para otra. Entonces hay una subjetividad en el juego, ¿no? Y lo que es divertido para un niño puede que no lo sea para un adulto, y al revés. Entonces, lo que nosotros hemos venido pensando es en una proposición que hemos llamado, ya no estoy en ese proyecto, pero lo dejamos iniciado en la República Dominicana, que es el proyecto Maludi. Proyecto Maludi. Proyecto Maludi es matemática lúdica digital. Entonces, para niveles superiores, de enseñanza media, preuniversitario, universitario, etcétera, entonces nosotros podemos continuar
el desarrollo de una propuesta lúdica para la enseñanza de la matemática utilizando recursos mucho más sofisticados que aquellos que se utilizan en los niveles inferiores. Entonces, claro, la emocionalidad se da de otra manera. Generalmente está asociada con cuestiones de mecatrónica, con robótica, con cosas, crear cuestiones, y se inserta lo lúdico, lo placentero, lo creativo, lo emocional en el desarrollo de proyectos, colectivos, en donde participan equipos para intentar diseñar máquinas, crear modelos, resolver problemas, etcétera, apelando a los dispositivos tecnológicos de los cuales se dispone, que son muchos y gratuitos. Hay muchas cosas gratuitas. Hoy en día, por ejemplo, con lo de realidad aumentada, son muchísimas las cosas que se pueden hacer. Inteligencia artificial, realidad aumentada, etcétera. Entonces, el carácter creativo, emocional, lúdico, no tiene por qué disminuir en la medida en que se incremente el nivel educativo, al contrario. Y los desafíos ahí son mayores. Los desafíos son mayores porque son personas, estudiantes ya mayores que tienen otras perspectivas del mundo, etcétera, y captar la atención de ellos y emocionarlos, hay que trabajar bastante. Pero denle la posibilidad para que ustedes vean cuántas sorpresas nos pueden dar ellos. Ellos hacen muchas cosas. Los estudiantes hacen muchas cosas, más de las que nosotros nos imaginamos fuera de las clases. Díganle que traigan sus cosas para acá y que nos enseñen cómo es que ellos hacen. Y que tomen ellos el control para que ustedes vean. Disculpa que estoy la... Bueno, sigo por aquí. ¿Alguien más que me quiera decir algo? Si quieren abrir directamente el micrófono para hacer la consulta. Yo como comentario nada más puedo decirle que viendo acá las caras de los que tienen las cámaras prendidas, veo que hay muchos que se emocionaron y muchas que se emocionaron. Así que me parece que si era parte de los objetivos crear eso, lo logró con creces. Me disculpan, pero en este momento estoy teniendo una crisis de tos. Estoy intentando controlarla. Ahí esperamos un minutito a que vuelva Freddy. Uh-huh. Bueno, estamos de vuelta por aquí.
Es una gripe que me ha atacado de una forma que no sé cómo es que me la voy a curar. Pero bueno, entonces Lisandro hablaba de la emoción. Entonces vamos a escuchar aquí a nuestra colega. Bueno, sigo entonces. Bueno, Freddy, muchísimas gracias por toda esta presentación. Realmente nos hace pensar, yo digo, lo valioso que es, por ejemplo, la asignatura Historia de la Matemática, que están en los profesorados, en el profesorado de Matemática, ahí lo tenemos a Lisandro y a Eliana, que son los docentes de esta asignatura, que tienen esta concepción de hacer, ¿no? Ese espacio de hacer la matemática humana. Pero bueno, ese desafío de cómo esa asignatura pensada, humana, como construcción humana, dando valor a la mujer matemática también, a la historia, como también ir tomándolas desde todas las otras asignaturas, ¿no? Entonces, como que saltar de ese espacio a todas las otras asignaturas para que se usen dentro de las prácticas profesionales docentes, dentro de los talleres, bueno. Entonces, ese es como un desafío hacia adentro de la formación del profesorado. Pero como adhiero totalmente a lo que vos decís del tema de la emoción y de abrir esas posibilidades, porque no solamente por lo teórico, por lo que lo sustenta, sino porque también lo hemos experimentado. O sea, hemos tenido hemos tenido espacios, hemos estado en espacios en escuelas primarias acá en Rosario, donde cuando uno sostiene en el tiempo espacios de juego, de hacer matemática, hay mucho lío, hay mucho barullo en el aula, pero los niños y niñas se sienten realmente protagonistas y asumen a la matemática de esa manera, y participan y escriben sus ideas y las sienten de manera colectiva, y sienten que me acuerdo que en uno de esos encuentros una chica decía, acá, una nenita de 10 años, decía, acá en un taller de matemática, acá hacemos, bueno, lo que sería formación cívica, lo que sería ciencias sociales, digamos, ¿no? Acá hacemos formación cívica. Y yo digo, ay, entendió todo mal. Decía, no, porque nos escuchamos, nos valoramos, o sea, hacemos con el otro, o sea que si se da la posibilidad, el tema es, bueno, poder romper nuestras estructuras mentales y poder sostenerlo dentro de la formación inicial y formal, ¿no? Esos espacios. Pero si se da la posibilidad, obviamente que los resultados van a ser distintos. Y no esto de que no puedo, no me sale, no es para mí, que eso es tremendo, ¿no? El que no es para mí. Por eso es lo que vos decías. Si portamos, si somos, si podemos ver esa imagen de ese pajarito posado, de esa fotografía, es hermosa. Bueno, entonces, nada, lo importante que es poder pensar estas cuestiones dentro de la formación, ¿no? Y poder salir de nuestras estructuras. Me parece que por eso te digo muchísimas gracias por poner este tema, por traerlo y porque nos hace realmente reflexionar. Muchas gracias. Escuchándote, me viene a la mente lo siguiente, que creo que es una reflexión que necesitamos hacer. No sé cómo va a ser ahí en Argentina, pero aquí en Brasil es posible que ocurra una vuelta a la escuela en el formato presencial. ¿Qué vamos a hacer cuando nuestros alumnos lleguen a nuestras clases de matemáticas? ¿Qué vamos a hacer con esa carga emocional que ellos traen? Algunos de ellos dejaron atrás familiares, amigos. El COVID se los llevó y eso va a marcar de forma definitiva esa retomada. Por lo tanto, yo pienso que en
en estos primeros meses o próximos meses, si las clases retornan, nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir enseñando matemáticas de la misma manera como se ha venido enseñando hasta ahora. Nosotros tenemos, mi sugerencia es sustentar emocionalmente a nuestros estudiantes, darle un soporte emocional y que ellos recuperen, digamos, la posibilidad de seguir adelante. Entonces, la actitud de los profesores y profesoras de matemáticas en estos próximos meses, a mí me parece que va a marcar el futuro del desempeño matemático de nuestros estudiantes en todos nuestros países, en todos. Y dependiendo mucho de la forma como nosotros logremos articular esta tridimensionalidad, nosotros podríamos estar haciendo una gran contribución al futuro matemático de nuestros estudiantes. Pero también podemos hacer lo contrario. Si nosotros creemos que vamos a regresar a las clases, a hacer lo mismo que hacíamos antes, la cosa puede resultar peor. ¿Por qué lo digo? Por lo que decía al principio, los alumnos descubrieron cosas que ellos no sabían que tenían. Y una de las principales es la autonomía. Los alumnos descubrieron que ellos son autónomos, que ellos pueden hacer por sí mismos muchas cosas. Claro, contando con los dispositivos y las orientaciones. Entonces, el tipo de relación entre nosotros los profesores, profesoras, con ellos, no puede seguir siendo un tipo de relación asimétrica como es la que actualmente ha predominado. Tenemos que tratar de establecer con ellos un tipo de relación dialógica más próxima, más afectiva, etc. El aislamiento social, como todos ustedes saben, causa estragos en la personalidad. Entonces, ellos volver al aula y encontrarse con sus colegas, con sus amigos, tiene que ser una vuelta de goce, de placer, de disfrute, de que ellos sientan que vale la pena volver a la escuela para encontrarse con los otros. Entonces, todo esto tiene que ver con la dimensión afectiva, más que con la dimensión cognitiva y más que con la dimensión curricular del contenido. Entonces, todo este conjunto de ingredientes, llamémoslo así, deben ser tomados en cuenta porque es muy posible que administrativamente se le otorgue el privilegio al contenido, porque es lo que vale la pena, porque es lo que va a ser evaluado, porque es lo que toman en cuenta las autoridades para calificar a las escuelas, etc. Es una reflexión que a mí me parece que es importante hacer en la construcción de diferentes estrategias de reanudación de las actividades de aula en general y de matemática en particular. Para mí, el punto fundamental de todo lo que viene durante los próximos meses está asociado con la dimensión afectiva en el aprendizaje. Pero no trabajar, o mejor dicho, trabajándolo articuladamente, no una asignatura por aquí, otra por allá, no, porque la emocionalidad transcurre transversalmente en la persona. Entonces es importante que podamos encontrar puntos de convergencia con otras asignaturas y podamos llevar a cabo actividades de naturaleza interdisciplinar que nos permite inclusive hasta recuperar tiempo. Ahí vuelven a aparecer como una opción las metodologías activas de aprendizaje por proyectos, etcétera, etcétera, que son interesantes.
Bueno, esa es otra, dándole alas a mi imaginación. Sigo por aquí. Recupero de las reflexiones esto de cómo propiciar, cómo impulsar, sostener, mejorar espacios institucionales para ello, ya sea en el lugar en donde estemos, ya sea en la formación de profesores en etapa inicial, en formación de profesores continuos, en las escuelas primaria, secundaria, institutos terciarios, donde estemos trabajando desde el lugar en donde nos toque, ya sea como docentes, en algún tipo de coordinación, en algún tipo de gestión, los espacios institucionales, ir hacia lo que queremos, acompañar a esos docentes con iniciativas, estimular, difundir, propiciar, o sea, ir haciendo fructífero y contagioso esto desde los marcos institucionales en donde cada uno le toque trabajar, pensando que es un camino. En ese sentido recupero esta cuestión de los tres componentes desde lo que podamos propiciar los formadores. Sí, gracias, Natalia. A mí me parece que es importante un alto, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y como hacernos conscientes de la situación que estamos enfrentando y de los recursos que tenemos para superarla. Pero definitivamente tenemos que trabajar juntos y tenemos que flexibilizar un poco nuestras estructuras, como se decía aquí, y atrevernos a pensar diferente, con los riesgos que ello implica. Pero vale la pena porque lo que está en juego es demasiado importante y demasiado delicado. Las estadísticas que nos hablan de la pérdida y del retraso en términos de formación que hemos sufrido como consecuencia de toda esta pandemia son impresionantes y no van a poder resolverse con las medicinas que se aplicaban antes. Entonces la situación es compleja, la situación es delicada, pero hay opciones y es cuestión de intentar ponerlas en práctica. Seguimos por aquí. ¿Algún comentario, alguna idea, alguna otra cosa? ¿Les pareció interesante? ¿No les pareció muy loco? Eso pareció muy loco, eso que dice Freddy. Una locura linda, por lo menos. Bueno, está bien. De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, dice el dicho. Aquí tenemos, justo en estos días se está haciendo los festejos de los 70 años de un músico argentino, Charly García, tiene una famosa frase que es: la locura es saber ver más allá. Interesante. Charly, sí, lo conozco. Bueno, ustedes me dirán qué más podemos hacer, si les parece que es suficiente o si podemos seguir. Yo estoy aquí dispuesto. Pero bueno, ustedes son quienes mandan en la dinámica. Yo les quiero felicitar por la actividad. Las jornadas han sido muy buenas. Hay que mantenerlas. En la medida de lo posible, yo siempre estaré dispuesto a apoyar. Y ojalá que la vida nos permita asumirla en otro formato cuando sea posible. Si no, la emoción circula por la internet aquí entre nosotros. ¿Está bien? Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer algún otro comentario, pregunta. Yo solamente lo que tengo son palabras de agradecimiento a Natalia y a todas las personas que consideraron que yo podía decirle algo.
y que me dieron este escenario para compartir locuras. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todas y a todos, y yo les deseo lo mejor, de lo mejor siempre. Cualquier cosa quedamos por aquí a disposición. Y nuevamente muchas gracias de verdad. Estoy muy, muy complacido de haber estado aquí con ustedes. Bueno, entonces, si les parece, cerramos esta última conferencia. Bueno, le agradecemos a Freddy y bueno, y a todos los que se pudieron sumar. Y bueno, los invitamos también a la última actividad de esta segunda jornada en la mesa de debate a las 18 horas. Bueno, no sé, chicas, si quieren agregar algo más. La hora de ustedes es la misma mía de aquí. Aquí son las 11:34. Entonces, a las 18 horas es la mesa de debate. Claro, en la mesa de debate, la idea es que tanto estudiantes que están haciendo sus prácticas, como graduados recientes, docentes de las escuelas que trabajan con estudiantes de profesorado, los formadores de los profesorados, entre ellos, entre estos distintos actores, tengan un espacio de intercambio. Y este año hemos invitado a 3 universidades nacionales recorriendo el territorio, ¿no? Formosa por el norte, Córdoba en el centro y San Juan Bosco del sur. Vienen con esos distintos actores y comentan, y después abrimos un espacio de intercambio entre todos los que estemos, nos podamos sumar, y vamos subiendo las grabaciones al canal de YouTube también. Ok, perfecto. Bueno, será hasta una próxima. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Freddy, un placer. Y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Adiós, hasta la próxima. Adiós, nos vemos. Chao, gracias.